Pues yo soy licenciada en artes visuales y pues me dedico sobre todo a dibujar y pintar y pues manejo muchas técnicas y pues bueno, en mi familia siempre ha habido historias como de mucha sensibilidad, como que siempre hemos tenido cercanía con muchos eventos y muchas cosas que nos ha tocado vivir y nos ha tocado pasar. Cuando yo era niña, cuando tenía 9 años, nos mudamos a una casa que después supimos que era una de esas casas que no se dejan vender, que trataron de comprarla muchas personas y no podían llegar o les daba miedo cuando llegaban a la casa. Y pues mis papás las compraron y decidimos que estaba bonita y nos metimos, la arreglamos y nos quedamos a vivir ahí. Y a partir de ahí pues siempre pasaban cositas, sobre todo como con la luz se encendían las cosas o se apagaban las cosas o escuchabas que alguien te llamaba cuando no había nadie en la casa. Y pues las cosas empezaron así, pero para nosotros pues no le dábamos importancia. Hasta que unos años después, conforme yo fui creciendo, nos fuimos enterando de más cosas. Yo tuve una amiga cuando estaba en la prepa que le latían mucho las cosas de brujería y hacía muchas cosas, y alguna vez la invité a mi casa porque quería hacer un ritual y quería poner unas velas y pedir cosas y hablar con la noche y bueno. Entonces, la primera vez que fue, ella estaba paralizada en medio del garage en donde estacionábamos los carros y solamente decía, aquí se murió alguien se murió aquí. Y entonces yo todavía no sabía nada de la casa porque mis papás consideraron que no querían asustarnos y no querían que nos sugestionáramos con lo que había en la casa y pues nunca nos dijeron. Pero a partir de ahí empecé a platicar con mi mamá y después nos contaron unas vecinas que efectivamente en esa casa pasaron muchas cosas. La casa la construyó un señor que era albañil y él mismo empezó a hacer la casa y pues supuestamente su esposa, estando embarazada y teniendo ya su primer hijo, escuchó que la llamaban del garage y se asomó y como la barda todavía no estaba bien puesta, pues se cayó. Entonces se cayó la barda, le cayeron encima los tabiques y pedazos y cosas y pues duró ahí horas hasta que llegó su esposo en la noche y la encontró ahí en medio del garage. Obviamente fue como súper impactante para él y su hijo por suerte no estaba porque el niño estaba con el marido y entonces la alcanzaron a llevar al hospital, pero en el hospital murió y él se sentía súper mal por haberla dejado sola y porque se sentía culpable de lo que había pasado y entonces llevó a su hijo, no sabemos a dónde, y se quitó la vida dentro de la casa. Y sí, era una casa muy extraña, era una casa llena de energías y era una casa en donde muchas veces yo alguna vez llegué a ver un niño sentado en las escaleras, pero pues yo nunca supe ese niño qué onda, porque lo que supimos es que ahí se murió, pero el esposo. Entonces, años después, jugando a la ouija con mis amigas, que les dije que en la casa había pasado algo, pues ¿por qué no? Se nos ocurrió ir y preguntar con una ouija qué había pasado, que si había alguien ahí, que si querían platicar con nosotras. Y primero, o sea, íbamos a empezar a preguntar cualquier tontería, como suelen hacer los niños cuando se encuentran una ouija. Y después ella sola nos fue llevando por otro camino. Entonces preguntamos que si estaba viva. Y obviamente nos dijo que no, que si era mujer y nos dijo que sí, que se había muerto en la casa y nos dijo que no, y yo ahí estaba muy confundida y después supe que sí habían alcanzado a llevar a esta señora al hospital. Entonces pues no murió en la casa, se murió por lo que le pasó en la casa, pero no se murió ahí. Pero era muy extraño porque igual había muchas puertas de vidrio en esa casa en donde a veces apagabas la luz y junto a tu cara veías otra cara. Y ese tipo de cosas era lo que siempre estaba pasando en ese lugar. Igual cuando mis papás decidieron venderla nos costó muchísimo trabajo. Era una de esas casas como con una energía que ella, hasta que la casa eligió quién podía comprarla y quién podía estar y quién no podía.
Ya era muy difícil ya dormir en la casa al final. Y en la parte de atrás, después, conforme fui creciendo, me hicieron como un taller, mis papás me dieron un espacio para que trabajara. Y había una parte en donde quedaban escaleras como 3 pisos hacia abajo y la última parte ya era sótano, que lo hicieron como cuarto de visitas. Era una crueldad para las visitas, porque era una de las habitaciones en donde más cosas pasaban, en donde todo el mundo sentía que lo jalaban, que lo llamaban. Los niños que se quedaban a dormir no podían dormir porque decían que les quitaban las cobijas. Y también en alguna ocasión estaba trabajando de noche, porque siempre me ha gustado pintar de noche, y de pronto escuché un ruido y yo dije, no, pues los vecinos tienen fiesta o algo, ¿no? Entonces me acerco a las escaleras, según yo, para ver de dónde venía el ruido, y veo que hay luz en la parte de abajo, en el sótano. Me asusté muchísimo y me metí a la casa buscando a mis papás para preguntarles. O sea, primero pensé que a lo mejor mi papá quería ver la tele, quería ver un programa que mi mamá no quería ver o algo y se había ido para abajo. Pero pues entro a la casa y lo primero que veo es mi papá, ¿no? Está ahí en su recámara normal. Entonces ya entré así toda pálida y me preguntaron que qué pasaba. Y les dije que había algo en el sótano, que estaban encendidas las luces y que estaba encendido que se había encendido la tele y que estaba en un volumen muy alto. Entonces pues ya mi papá tuvo que armarse de valor y ir así como el hombre de la casa, obviamente encendiendo todas las luces por delante. Y cuando llegó a donde estaba la televisión, se quedó así como muy muy asustado, porque además era un programa especial de un músico que se acababa de morir en esa semana. Entonces se le queda viendo la tele, mi papá así con toda la desconfianza se acerca y la apaga, ¿no? Así con el botón. Se da un paso para atrás y se vuelve a encender. Entonces así mi papá así como súper nervioso desconecta la tele y me voltea a ver y me dice, si se vuelve a prender yo ya no vengo. Y pues sí, amigos, esas son algunas de las historias que me han pasado. Y pues si me siguen invitando, aquí estaré platicando con ustedes y contándoles más de lo que me ha pasado más adelante.